bueno, me pidió el doctor que empezara con el tema de eh, vertedores, así es que el día de hoy vamos a empezar tema nuevo. Permítame un segundo, vamos a empezar a proyectar. Sí, ya pueden ver, ¿verdad? La presentación. Sí. Sí. Muy bien. Antes de empezar, les quería, bueno, consultarles, en el día de ayer me contactó una de sus compañeras, todavía no la había conectado por aquí a ella, pero me estaban solicitando una sesión de ejercicios y les comentaba que a mí se me hacía mucho más fácil, sobre todo para tener el tiempo disponible, bueno, completamente disponible para ese fin, los días sábado, para que también bueno, ustedes tengan el tiempo, me imagino que no todos coincidirán en sus horarios, y quedamos, bueno, ayer se quedó en un horario, bueno, para que quienes no estuvieran al tanto, voy a enviar el día de hoy o si no, mañana temprano, una liga de acceso que tengamos una sesión de 1 hora de ejercicios, de 5 a 6 para mañana. Entonces, para quienes estén interesados, de preferencia, pues sí, entre la mayoría, si se puede contar, pues estaría mucho mejor, sería el día de mañana. Le comentaba a su compañera que yo generalmente no me gusta grabar las sesiones porque no va la gente, o sea, se confía en la verdad. He tenido esas experiencias donde se les proporciona el video y pues dejan de ir y entonces pues, prácticamente se vuelve únicamente material de apoyo, ya no hay retroalimentación, porque lo importante de los ejercicios en particular es que pues haya participación y se pueda resolver entre todos y surjan las dudas y podamos quedar todos con el mismo entendimiento, bueno, haya quedado claro los ejercicios. Entonces, lo vamos a hacer así, vamos a desarrollar un ejercicio porque por el tiempo no creo que podamos hacer más allá de 1 o 2 ejercicios. Y entonces, con base en eso, yo les proporcionaría el archivo que trabajemos, porque pues va a tener que ser así que lo veamos en Excel o etcétera, ¿no? Bueno, algo así. Pero bueno, entonces, el día de hoy, decía que hoy o mañana temprano les voy a enviar ya la liga de acceso. Bueno, ahorita tenemos ya poquitos conectados, 8 personas, vamos a dar un minuto más, y con eso empezamos. Por otro lado, también les quería comentar, recibimos las tareas, aunque estén bueno, para este caso de las tareas de obras de desvío, si las entregan, digo, aún pueden entregarlas, obviamente, pues si no pueden tener algún, un, cierta, como decirlo, no penalización, pero vaya, no, se medirían diferente en comparación a los que entregaron a tiempo, pero si no dejen de entregarla, creo que es un buen ejercicio. Es muy complejo y de hecho también les quería platicar al respecto porque me di cuenta con las que han entregado que ninguno preguntó ni nada sobre, ¿se acuerdan que yo les di o les envié un archivo sobre el traslado de información, de hidrométricas? Les había comentado que, o bueno, en la hoja que les proporcioné con el hidrograma y los datos de lluvias, digo, de escurrimientos, les decía que pertenecían bueno, en el enunciado decía que pertenecían a una estación hidrométrica y el sitio estaba en otro punto. Aún así, esto se va a tomar en cuenta como si estuviera correcto o sea, bueno, digamos, al final del día esto no es del tema de hidrología, ¿no? Entonces, el proceso que se buscaba calificar era el cálculo de la curva y el tránsito de la avenida para estimar una elevación de taller. Entonces, no va a haber ninguna penalización por no haber considerado que el gasto que necesitan calcular o la serie de gastos era a partir de un traslado de información hidrométrica. Eso se los cuento porque al final del día, cuando ustedes vuelvan a desarrollar este procedimiento, tienen que tomar en cuenta esa información,
porque si no les va a quedar sobredimensionada su estructura. O sea, imagínense que la estación hidrométrica está delante de, está, bueno, aguas abajo del punto del proyecto. Entonces eso significa que en el trayecto que hay entre el punto de nuestro proyecto a donde se está midiendo, pues hay una cierta longitud, pero también tiene un área de aportación por cuenca propia, y entonces ahí lo que estamos obteniendo es un gasto mayor al que realmente tendríamos en el punto de nuestra obra. Por eso es que se hace un traslado de información cuando son sobre la misma corriente directamente con áreas, sobre todo este, hay unas recomendaciones en normativas como en la Conagua, donde dice que con que haya una relación de áreas mayor al 30%, pues se puede aplicar directamente un factor de áreas, ¿no? O sea, de un porcentaje, que era el caso. En este caso sí, más o menos andaba un poquito arriba, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero bueno, sí, pertenecen a la misma estación. Y ese, digamos que les faltó a algunas personas, pero bueno, ahorita para este caso, digo, como lo importante era calificar el procedimiento el proceso para la definición de la taguilla, eso pues no lo vamos a tomar en consideración, pero se los comento para que cuando se vuelvan a enfrentar a un proyecto de ese tipo, tomen en cuenta que hay que involucrar en todas esas áreas, incluso cuando les toque revisar, cuestionen esas prácticas, ¿no? O sea, que sí se haya tomado el traslado de información, o sea, o que, por ejemplo, que los datos que estamos analizando sí pertenezcan a ese punto, porque puede ser el caso que queden sobredimensionadas o puede quedar sub, pues pequeña la estructura. Pero bueno, partiendo ya de esos comentarios, encontramos, les decía, pues traten de entregar la tarea, más vale que, pues por lo menos se les quede ese ejercicio realizado para quienes no lo entregaron. Digo, es un ejercicio muy completo porque se buscó que se trabajara desde la parte inicial, que es desde la identificación de información, hasta definir ya la geometría. En este caso, pues ya no estaba definida, sino nosotros la proporcionamos, pero generalmente pues se llega hasta la definición y la altura de la taguilla. Esa es digamos, como que la labor de los diseñadores, ¿no? Para este caso. Pero bueno, ya una vez comentado eso, vamos a empezar entonces con el tema de vertedores. El tema de vertedores, bueno, esta es una de las obras de las más importantes, también como, al igual que el desvío, son consideradas también como obras de control, ¿no? O de protección. Entonces van a encontrar muchas definiciones al respecto, pero pues prácticamente van encaminadas sobre lo mismo, ¿no? Son obras que van a proteger, bueno, nos van a brindar una seguridad que va a permitir regular, bueno, la mayoría de las veces se busca que regule los niveles de almacenamiento en una obra de contención, o bueno, en el vaso que se forma con una obra de contención, como es una cortina o una presa. Y esto es para el caso de las avenidas, ¿no? Por ejemplo, como lo hemos mencionado, en este caso para la de desvío, tenemos se define con un periodo de retorno y así pasa con estas estructuras. Estas son mucho más robustas, son más grandes, lo que implica que tienen dimensiones mucho mayores, ¿no? Y entonces el volumen de agua que manejan es bastante más grande. Uh-huh. No sé si ustedes más o menos les queda muy claro el concepto de la regulación. La regulación se refiere a que, imagínense que ustedes tienen, pues está la cortina, se forma un vaso de almacenamiento, o imagínense como un recipiente en donde tenemos unas entradas y de acuerdo con nuestra estructura que pongamos de control y o sea, la altura de la cortina, digo, son muchos parámetros, nos permite recibir esa agua, esa avenida con un cierto comportamiento con base en su hidrograma, y al sacarla nosotros podemos hacer esa entrega de ese volumen de agua de una manera más ordenada, o es decirlo, con menor impacto de descarga. O sea, es decir, como ustedes, si se acuerdan en el ejercicio que se les proporcionó de Santa María, tienen un hidrograma de entrada que tiene un pico bastante pronunciado, y la entrega con ya la salida, ya cuando se hace el tránsito, es decir, que ya el tránsito se refiere a que
analizan el paso del agua por alguna estructura de control, como es el caso del desvío o estas estructuras de excedencias, lo entrega de una manera más ordenada y entonces se reduce el pico. Ustedes pudieron ver que se hizo como chaparrito el hidrograma. Entonces, cuando este hidrograma se hace, entre más chaparrito se haga o que nuestro gasto máximo de salida es mayor, digo, perdón, menor, esto nos ayuda o nos implica que está regulando, o sea, es decir, está conteniendo la mayor cantidad de agua posible para entregarla de una manera más ordenada y pues evitar afectaciones en las partes de aguas abajo. Ajá. Aquí, como les decía, bueno, ahí van a encontrar muchas definiciones. Aquí les estoy colocando, digamos, de las principales, pero van a encontrar que pues, significan prácticamente lo mismo. Pues la CFE menciona que para ellos un vertedor, pues permite controlar las descargas, estos volúmenes excedentes que les comentaba de la capacidad útil de un vaso. Si ustedes recordarán en su clase de hidrología, a lo mejor les tocó ver los niveles o sea, la definición de niveles en un vaso. Esto, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un objetivo para la presa, que puede ser agua potable o puede ser generación de electricidad, van a identificar que tenemos una obra de toma o una obra por la cual vamos a extraer el agua para la demanda que necesitamos, que les decía puede ser de agua potable o puede ser para generación. Y entonces hay un nivel mínimo con el cual podemos nosotros operar esa presa. Y a su vez un nivel máximo de operación que es con el que antes de que empiece a verter nuestra estructura, o sea, o mientras sea segura, es decirlo, tenemos siempre ya sea el nivel de cresta de nuestro cimacio o o puede ser con compuertas, pero de manera que definimos un nivel de operación máximo donde todavía es segura la presa. Y esa diferencia de niveles nos dan un volumen que dice de operación al que le vamos a llamar este volumen útil, a eso se refiere. Entonces, ese es controlar bueno, permite controlar el agua antes de que pasemos ese nivel seguro, ¿no? El NAMO, que ustedes lo van a escuchar así como el NAMO. En el INTA también dentro de sus publicaciones pueden encontrar que pues para la definición de vertedores indica que es una obra que permite pasar los volúmenes de agua que no pueden retenerse en el vaso de una presa. Como les comentaba, o sea, toda esa agua que no podemos ocupar y que llega en un momento a lo mejor muy corto, en un periodo de tiempo muy corto, pues hay que sacarlo, ¿no? Para que mantener la seguridad de la cortina. Y finalmente, pues en los libros de hidráulica general, o en el doctor Sotelo, se menciona que cuando la carga de un líquido se efectúa por encima de un muro o placa, que sería en nuestro caso nuestra estimación, esta superficie libre, la estructura se llama vertedor. O sea, pues, es una estructura con la cual se vierte el agua excedente a partir de un nivel que hayamos puesto, que puede ser, les decía, aquí menciona que puede ser un muro o placa. No necesariamente tiene que ser nada más con un muro o placa. Imagínense que es como si llenaran les decía, un recipiente y ya cuando llega a la parte más alta, pues vierte, pero también se puede dar el caso que tenga un control como con puertas y entonces, pues ahí aunque llegue a ese nivel del muro, pues todavía se le puede dar un poquito más de carga, o sea, se puede aguantar un poquito más que suba el nivel, y ya cuando también se define un nivel de seguridad y a partir de una vez que se llega a ese nivel se empieza a operar la compuerta para dejarla salir el agua. Y bueno, digamos que son las definiciones más comunes que pueden encontrar. Ahorita con base en eso que les comentaba de que pueden ser diferentes los vertedores, pues van a encontrar que hay vertedores con descarga controlada que pueden ser compuertas, van a encontrar de muchos tipos de compuertas, pueden ser algunas de ellas son radiales, van a encontrar ustedes muchos si les ha tocado visitar algunas presas o verlas, van a ver que hay compuertas radiales, hay otras que son compuertas deslizantes o verticales, y también pueden ser por medio de válvulas, si se dan los casos, y y bueno, son principalmente esas, y las otras son con descarga libre, esas se operan prácticamente solas, o sea, no hay necesidad de operarlas o tener así alguna persona en particular revisando niveles para
sacar el agua, ¿no? Una vez que llega al punto más alto de ese muro que se mencionaba en la definición, pues descarga libre. Les decía, en la parte de cuando tenemos compuertas, allí todavía se puede contener un poquito el agua. Esto sucede, por ejemplo, en las presas de almacenamiento, cuando queremos mantener un cierto volumen, porque al que recuerda que cada que dejamos salir agua, pues estamos perdiendo la materia prima para algún fin. Por ejemplo, pues puede ser el agua potable, o sea, estamos perdiendo esa agua que podríamos entregar a una población, o en su caso, pues también la generación de electricidad, o sea, se pierde ahí convirtiéndolo en dinero, bueno, se pierde dinero que se obtendría con la generación de esa electricidad. Entonces, esas presas generalmente pues sí están controladas, a manera de que se pueda, con base en lo que se esté viendo de las entradas de los escurrimientos, pues tomen esas decisiones de si se contiene o no el agua. De cualquier manera, siempre hay niveles máximos de seguridad, donde si una vez que se llega a ese nivel, hay que empezar a abrir, que fue lo que ha sucedido en esta época de lluvias, que fue atípica, donde pues prácticamente el 70% de las presas de México tuvieron aportaciones o volúmenes importantes, donde casi todas estaban, bueno, el 70% estaba lleno de las presas. Entonces, van a encontrarse ese tipo de vertedores. Y bueno, ahora, ¿qué tenemos como componentes de estos vertedores? Un vertedor no nada más es ese muro que se menciona en las definiciones, sino tiene una serie de estructuras para hacerlo funcionar de manera óptima y ordenada y sobre todo segura. Van a encontrar, por ejemplo, para el caso por ejemplo, esta figurita que le estoy poniendo aquí, eso tiene primero como una especie de canal de canalito para encauzar el flujo del agua, para que éste llegue de manera ordenada. Siempre es importante que cuando el agua llegue hacia una contención o hacia un muro, llegue de manera perpendicular a la sección transversal, para evitar que haya erosión, o para que también evite también la cavitación, que seguramente ya escucharon ese concepto también. Pero también ese fenómeno de la cavitación se da mucho en estas estructuras. Entonces, bueno, se hacen esos canales de llamada o de encauce para llevar el agua y dirigirla hacia la obra de excedencias de una manera homogénea a la contención. Van a tener que la estructura vertedora, que en este caso es esta forma que ven aquí. O sea, sí, este es un vertedor de abanico, y tiene una longitud mayor que si tuviéramos directamente una recta aquí. Estos se colocan, nosotros ahorita lo vamos a ver en una figurita ya con más detalle, pero estos vertedores se ocupan cuando necesitamos descargar un volumen mayor en muy poco espacio. Acuérdense que para calcular la descarga en un vertedor, necesitamos la longitud, pues está en función de la longitud. Entonces, para ganar esa longitud, es darle mayor longitud, se proponen ese tipo de vertedores donde se les da una curva para hacer más grande esa longitud. También van a encontrarse que pueden ser unos vertedores dentados, o imagínense que son como en zigzag. Pues ahí se incrementa bastante la longitud. Como pues está en función de los niveles en el vaso, pues sí se logra sacar mucha agua, ¿no? Lo vuelve un poquito más seguro, o sea, y sobre todo sacar mayores volúmenes de agua. Y bueno, otra de las componentes de estas estructuras son los conductos de descarga, que pueden ser por medio de unos canales o también por medio de túneles. También lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Y finalmente se tiene una estructura terminal, que generalmente se busca que con ella se disipe la mayor cantidad de energía, para que cuando entreguemos el agua al cauce evitemos en la medida de lo posible los daños tanto por el volumen como por las velocidades que se generan. Entonces, al menos debe tener bueno, vaya, esos componentes. Eso digamos que es digamos, los componentes principales. Y esto es para un vertedor que en este caso es una descarga libre. Ajá.
A diferencia de ellos, pues en el caso de una empresa controlada, el único que vamos a tener como diferencia, pues es que en nuestra estructura vertedora, digo aquí la figurita pues no tiene ese control, ¿no? Pero bueno, lo importante es que identifiquen que en un vertedor controlado nos vamos a tener en su mayoría compuertas y o sea, pues, cuando son más de una compuerta, evidentemente tiene unas pilas intermedias. Esas también son muy importantes porque dependiendo de la forma en la que estén construidas y se hayan tomado en cuenta estas, el paso del flujo por ellas, podemos generar ¿cómo decirlo? Una especie de este, ay, se me fue la palabra, pero imagínense que cuando entra el agua, pues pueden generar turbulencias y no le dan una forma que favorezca las líneas de flujo para que entren de manera este, uniforme. Entonces, digamos que a diferencia de con el vertedor libre, en la descarga libre, en la estructura controlada, pues tenemos que tomar en cuenta tanto el tipo de compuerta que vamos a colocar, como esas pilas que serían como unos pequeñitos muros de encauce. Digamos que esa es la diferencia con respecto al controlado. Pensé que aquí me faltó explicarles que en la parte de la estructura terminal, ahí tenemos varios tipos de descargas o de estructuras, y unas las van a encontrar como cubetas deflectoras o también las llaman como saltos de esquí, y esa lo que hacen es, bueno, buscan enviar el chorro de agua lo más lejos posible para evitar socavación al pie de la estructura. Y otras donde a lo mejor el material no lo permite, es decir, como que el material o la roca que se encuentre por ahí no es tan buena, de buena calidad o definitivamente no hay roca, entonces se construye una obra disipadora de energía como son los tanques amortiguadores. Entonces así se construye ya cerca de la cortina, en este caso donde esté la obra de excedencias, para generar una especie como, bueno, un volumen de agua, imagínense como una albercota donde si cae un chorro de agua contiene o disipa la energía en cuanto tiene impacto, se genera el impacto del chorro con el volumen de agua en el tanque. O a veces, bueno, pues generalmente se busca así que trabajen ahogados estas estructuras. En el caso que no, pues nada más se presenta el salto hidráulico y se entrega ya al cauce, ya digamos la avenida, ¿no? Ya una vez que descargó. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí ya una vez que tenemos definida nuestra estructura, aquí les estoy poniendo un ejemplito de, bueno, un corte, tanto de la obra, para una obra de excedencias de este tipo, que tiene un canal tanto el canal de llamada, o el canal de acceso, sus estructuras de seguridad, bueno, de control, que aquí sí en este caso se observa que tiene unas compuertas, y van a notar que tiene dos vertedores, bueno, dos estructuras. Aquí está su conductor de descarga, este es el conductor de descarga y la estructura disipadora. Ahorita lo vamos a ver en unas imágenes, ya en una imagen de fotografía, pero van a notar que tenemos dos vertedores. Ustedes aquí pues, van a ver que existe un vertedor de emergencia y un vertedor de servicio. Generalmente el vertedor de servicio es más pequeñito porque se trata de entregar, bueno, de sacar los escurrimientos que se presentan de manera común. Y el vertedor de emergencia, pues sí, evidentemente son cuando tenemos grandes volúmenes, donde entonces sí ya tenemos estructuras más robustas, evidentemente pues son más, bueno, esas no se ocupan tan seguido porque generalmente pues los periodos de retorno para los que se diseñan pues sí son muy grandes. Estamos hablando que generalmente para vertedores de obras de excedencias se ocupa un periodo de retorno de 10.000 años. Y si ustedes se acuerdan de ese concepto del periodo de retorno, significa, o bueno, dice que ese es un periodo asignado a una avenida que se podría presentar al menos una vez en tantos años, ¿no? O sea, si por ejemplo son 10.000, es un volumen o una lluvia que podría presentarse al menos una vez en 10.000 años. No quiere decir que nada más se presenta una vez en 10.000 años, ¿no? Pero bueno, la probabilidad es que se presente al menos una vez de este evento. Entonces aquí lo que buscaba con esta figurita es mostrarles cómo se vería en planta y cómo se ve en un corte, en un perfil. En las estructuras, ¿se acuerdan que les mencionaba que la entrada al, a la estructura cuando están controladas
y si tienen varias compuertas, por ejemplo, en este caso, tienen unas pilas intermedias. A estas pilas generalmente se les da una curvatura, estas generalmente se analizan ya en un modelo, en un modelo físico para que se tome en cuenta mucho la manera en la que entra el agua, porque no necesariamente es igual cuando a lo mejor el canal de llamada lo tenemos recto o cuando tiene esta curvatura, por ejemplo. Entonces, responden esta forma, generalmente se tiene ya un modelo. Ahorita ya hay modelos matemáticos, ya hay software que permite simular estas estructuras, pero siempre prevalecerá los resultados del modelo físico, porque es donde ustedes pueden hacer ajustes, pueden estarlo observando directamente. El funcionamiento del agua. A veces la diferencia con los modelos matemáticos o el software, pues sí depende mucho de la pericia o la habilidad que se tenga del operador para manejar el paquete, ¿no? O sea, de que lo conozca perfectamente. Entonces, muchas veces se busca hacer también el modelo físico. Obviamente, pues es más lento o sea, tener resultados en un modelo físico porque requiere de una construcción de esta obra. En cambio, a veces la modelación matemática puede resultar más rápida. Entonces, pues a veces se evalúa a ver qué es lo que se puede, cómo se pueden obtener resultados de manera más rápida, ¿no? Y si es una estructura que requiere de mucha seguridad, o sea, bueno, que es son de mucha importancia, entonces sí se busca hacer un modelo físico para mantener las condiciones de seguridad, ¿no? Aquí van a encontrar, les decía, esta es una rápida, una vez que pasa por las compuertas, llega un conducto de descarga, que generalmente son rápidas o tienen una pendiente importante. Aquí también, cuando hay un cambio de pendiente, por ejemplo, con curvas, se pone de esta forma, así bueno, estos dibujos ashurados. Y aquí, otra vez se tiene como un tanque, generalmente es un tanque amortiguador, para esta estructura en particular, de este ejemplito, y la salida, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un salto de esquí. Bueno, aquí se cita muy pequeñita, pero lo van a encontrar como cubeta deflectora o como salto de esquí. Estas compuertas también son bien importantes. Aquí ya aplica para como información que se requiere para su cálculo o su dimensionamiento. Ustedes se acordaron de sus conceptos de empuje hidrostático que vieron en hidráulica básica. Con eso es información que el hidráulico le entrega al diseñador de la compuerta. Se necesita esa información. Y aquí, como ven, pues son estructuras que requieren de la aportación de muchas disciplinas. Por eso es bien importante que estemos involucrados tanto en la parte de su área, pues en este caso, por ejemplo, en esta materia que es la hidráulica, pero también ya vieron que se necesita mucho ya en una aplicación, pues de información de hidrología, de información de topografía, etcétera, ¿no? O sea, es bien importante que tomen en cuenta esa parte, ¿no? Y bueno, ya una vez que vimos que, digamos, los componentes principales de una estructura vertedora, vamos a hablar ahorita sobre los tipos de vertedores dependiendo de su tipo de descarga, ¿no? Que si vimos que eran libres o controlados. Para eso, entonces, por ejemplo, para el caso de los vertedores con descarga libre, tenemos estos tipos de vertedores, ¿no? El vertedor en abanico, que es como el que les mostré que se busca cuando necesitamos una longitud mayor y no tenemos el espacio suficiente, generalmente se ponen curvaturas, se proponen estas curvaturas para alargar la longitud de cresta y entonces con eso tenemos un gasto mayor, ¿no? Y tenemos los vertedores de embudo, que también, o sea, su cálculo funciona igual como el vertedor, ya sea como el de abanico, como un vertedor recto. La diferencia pues que también está limitado a una circunferencia y entonces entran hacia una caída y ya se genera pasa por un túnel generalmente, ¿no? Entonces ya son salidas de ese túnel. Tenemos otro caso como los vertedores de canal lateral que también funcionan, o sea, su gasto de descarga está en función también de la longitud de entrada hacia ese vertedor y esos caen en una especie de canal. Esa descarga llega a un canal que se dirige hacia el cauce. Ahorita también les voy a mostrar una imagen y ya los explico con más detalle.
Otros también pues pueden ser como sifones vertedores. ¿Se acuerdan de cómo lo que son los sifones que funcionan con base en las diferencias de cargas y hace una succión para llevar el agua hacia otro punto? Y finalmente, y los que han estado ya muy, como dicen por ahí, que están muy de moda, utilizan bastante, son los vertedores escalonados. Esos se aplican mucho en las presas que hemos estado viendo ahorita en clase de concreto compactado con rodillo, aprovechando que esas estructuras se colocan en capas, y el talud se les da como con esos escalones, se aprovecha esa, esa construcción para hacer ese tipo de vertedores. Y evidentemente también se calcula, o sea, tiene hay criterios para dimensionar la huella y la altura de cada escalón. Se van a dar cuenta que van a estar en función del gasto y sobre todo también van a tomar en cuenta el tirante crítico. No sé si nos vaya a dar tiempo de verlo aquí en clases y un cálculo como tal, pero se los voy a mostrar. Por ahí, bueno, haciendo un paréntesis, les pido un poquito de paciencia porque van a escuchar a lo mejor un poquito de movimiento aquí en la oficina. Bueno, ya que tomando, por otro lado, tenemos los vertedores con descarga controlada o aquí, bueno, también para los descarga libre, tenemos los de caída libre, es decir, que nada más hacen el paso por alguna estructura y no tienen una estructura que dirija el flujo, sino directamente caen, ¿no? O sea, imagínense que nada más pasa directamente por un muro y directamente cae ahí sin ningún canal de encauce, ¿sí? Caen directamente hacia aguas abajo. O el decimacio, que es el más común. El decimacio, no sé si ya habrán visto en el laboratorio la práctica del vertedor, donde es en el dimensionamiento del decimacio. Este, Ese es el más común que van a encontrar. Prácticamente son los tipos de vertedores. Aquí lo pueden encontrar también para la descarga libre o con compuertas. Estos dos generalmente pues sí tienen esas compuertas, o sea, lo pueden encontrar de las dos tipos de vertedores. Y ahora ahora sí, vamos a mostrar ejemplitos, que creo que es lo más importante. Aquí, recuerdan que les hablábamos del vertedor de caída libre. Imagínense que nada más tiene una entrada, o sea, aquí hay un cimacio. Y una vez que llega aquí, descargan como en esta plantilla y después ya tiene una caída libre. Si ven, ya no tiene ningún muro de encauce, ya no tiene ninguna rápida que dirija el agua. Estos generalmente se colocan cuando, pues, en principio la cortina es rígida. Y por otro lado, las condiciones del suelo que tenemos ahí, en el que tenemos desplantado, son bastante buenas. O sea, tenemos muy buena roca, se han hecho estudios, no hay problemas de socavación, entonces se colocan estos. No son muy comunes precisamente porque pues las condiciones de los terrenos pues, tienen que ser muy, muy estables, ¿no? Pero sí las van a encontrar, esta está aquí en México, aquí en Chihuahua. Si algún día tienen la oportunidad de visitarla, podrán notar esta estructura tan grande y es bastante grande este vertedor. Aquí como pueden ver, esto que se ve aquí chiquitito es una caseta de vigilancia. Entonces, imagínense la dimensión de aquí de una edificación, como una caseta que al menos tendrá 240 de altura, ¿no? Entonces, imagínense esta estructura tan grande. Imagínense. Esta de aquí abajo es una presa también rígida, es una presa de concreto. Esta también es de concreto. Y esta tiene aquí su vertedor encimacio, tiene una rápida, si pueden ver, la pendiente es muy pronunciada, o sea, sí tiene un talud casi tendiendo al 1, no recuerdo aquí cuánto es el talud, pero bueno, es un talud muy pronunciado, pero aquí sí como pueden observar, sí tiene unas compuertas, sí está controlado. Esto nos permite mucho contener un poquito o mantener unos niveles de operación el mayor tiempo posible, ¿no? Y como vieron, pues tiene su vertedor de operación y el de emergencia. Aquí sería el vertedor de emergencia. Aquí pueden notar también que aquí tiene unos escurrimientos, aunque no están abiertas. Esto puede ser a veces que no están sellando perfectamente bien las compuertas.
En teoría, pues si están cerradas, estas compuertas tienen unos sellos que con el mismo empuje deberían estar cerrando, ¿no? A veces también pasa que se hacen pruebas, ¿no? Si estamos viendo que a lo mejor en su momento no abre una compuerta, porque se puede dar ese caso. Imagínense que son estructuras que se operan muy de vez en cuando porque les digo, una empresa está diseñada para operar generalmente con ciertas, bueno, a partir de una estadística con unas ciertas caudales, ¿no? Estas avenidas no se presentan necesariamente cada año. Hay años en los que no vierte, aunque sea época de lluvias. Entonces puede darse esos casos que a lo mejor no opera una compuerta, entonces empiezan a abrir otra en lo que se revisa cuál es el motivo, ¿no? Pero generalmente, bueno, existe ese tipo de operaciones, pues también pueden ver que puede estar húmeda, se supone que el de emergencia, ¿no? Por un lado, esta se encuentra en Sinaloa, es la presa Huites, es una de las presas que tuvo un récord de construcción, se hizo en muy poco tiempo y es un gran volumen de concreto. Aquí no se alcanza a apreciar en esta fotografía, pero esta estructura, pues esta obra, esa sí tiene la sección típica de gravedad, como la que hemos estado viendo en clase, pero en esta parte de aquí, si ven, no llega a la ladera. Esta tiene una curvatura aquí, tiene una especie de, imagínense que es una unión de dos tipos de cortina, tiene una cortina de arco unida con una cortina de sección de gravedad. A ver si por ahí apareció alguna foto. Yo ahorita no la encontré, pero bueno, van a ver que existe pues esta tiene esa peculiaridad. Acá estas dos manchas que se ven aquí, al que no le alcanzan, son los servomotores, bueno, no sé cómo se llaman, son las como grúas para sacar las compuertas en dado caso que hubiera algún desperfecto, pero generalmente como cuando te requieren de hacer algún mantenimiento, estas tienen unas compuertas de emergencia o de mantenimiento que se colocan aguas arriba para mantener seca esta zona donde ya están las compuertas que operan generalmente, normalmente, y entonces ya se les da el mantenimiento a lo que les mencionaba de los sellos o si hay algún desperfecto en alguna de la placa de la compuerta. Aquí también por dimensiones, pues sí pueden ver que esto es una estructura muy grande. Incluso, ahorita les voy a mostrar unas fotografías, pero como les decía, estas estructuras son de tanto impacto que requieren su modelo físico. En el Instituto de Ingeniería tienen el modelo físico de esta estructura. Ojalá si alguien de ustedes es becario del instituto, pues que tenga la oportunidad de ir a visitarla. Ojalá que la pudieran ver. Y aquí, en esta parte que tenemos en la parte baja, que les decía, ya tiene una curvatura que aquí, pues por lo menos no se ve, pero pueden ver que está lanzando el chorro y tiene una longitud importante de separación entre donde es impacto del punto de descarga. Aquí lo que se puede ver, pues que o sea, desde que sabemos que tenemos una presa de gravedad, tenemos condiciones muy buenas de roca. Entonces, seguramente aquí también el material en el que están descargando, pues tienen rocas de gran tamaño, de buena calidad, donde pues esto no le afecta, ¿no? Y no genera socavación, porque también en su momento van a ver que cuando nosotros hacemos el dimensionamiento de nuestra estructura vertedora y analizamos su funcionamiento, también una de nuestras labores es calcular la socavación que generaría dependiendo de las condiciones de material que tengamos ahí. Esa también es información que nos proporcionaría el área el área de geología, geotecnia, que nos indicarían ahí la calidad de la roca. Entonces ahí nosotros tendríamos que calcular la profundidad de socavación que se generaría para diferentes gastos. No siempre vamos a revisar con nuestro gasto de diseño y también con otros gastos menores. En esta imagen, aquí está, les mencionaba, este es el vertedor de embudo, aquí lo pueden ver, o sea, para calcularlo es igual que un vertedor rectangular. La longitud que utilizaríamos sería la de la circunferencia, esa es la que emplearíamos y funciona igual, así llega hasta un nivel, el punto más alto de ese cimacio, o bueno, de ese vertedor, y descarga de manera libre. Aquí. Esto lo bueno, generalmente, o sea, son complejidades que en la parte donde, digamos, cae en la plantilla del conducto con el que vamos a descargar, pues puede generar
alguna socavación. Entonces, pues también, o sea, no son muy usados para estas estructuras. Sin embargo, pues sí los van a encontrar, ¿no? O sea, siempre se tendrá que revisar la, posibilidad de que no necesariamente sea de esta forma para evitar alguna socavación en la parte más baja de ese conducto. Pero bueno, o sea, lo van a encontrar, ¿no? Esto es de una empresa en Estados Unidos. Pues sí, evidentemente también, les decía, esto se calcula igual para su avenida de diseño, para evitando que se sobrepasen los niveles, ¿no? Sí, igual tenemos así un gasto de diseño para la avenida de 10.000 años, con eso obtenemos nosotros nuestro nivel haciendo el tránsito de avenidas, obtenemos el nivel de aguas máximas extraordinarias. Este es el vertedor de abanico que les mencionaba. O sea, cuando nosotros necesitamos descargar más, un caudal mayor, se proponen este tipo de estructuras para ganar longitud. Entonces, con eso, pues podemos descargar un gasto mayor. Aquí, aquí pareciera que esto es plano, pero no, o sea, todo esto tiene una curvatura. Sin embargo, ahorita tiene un volumen de agua que se genera, que se acumula y después ya se dirige hacia una rápida y se entrega al mar. Si ven, pues se busca o sea, la descarga sea homogénea. Aquí van a notar que pues ya los niveles, se busca que los niveles en toda la plantilla sean iguales, ¿no? Que no haya ninguna diferencia para que haya más erosión de un lado que de otro, ¿no? Hay que revisar también esos puntos. Ya hay modelos matemáticos que permiten simular el funcionamiento y nos da esos resultados así de primera mano, ¿no? Esta es una empresa que está en Sinaloa, esta sí es aquí en México. Este es un vertedor lateral, y que les mencionaba, de canal lateral, y funciona igual que un cimacio. Aquí también tenemos toda esta longitud, tanto esta parte de la parte de la sección corta del canal, y después toda esta longitud, ¿no? Entonces todo esto vierte aquí al canal y se conduce ya hacia el punto de descarga ya para restituirlo al cauce. Aquí van a notar que cuando se haga el cálculo de este canal, pues sí se tiene que analizar en función de que va incrementando el caudal conforme se va acercando hacia la salida. Entonces ustedes pueden ver que tiene que una pendiente, porque evidentemente con mayor volumen para la misma sección, pues va incrementando el tirante. Entonces lo que se busca es no ahogar la estructura para que podamos desalojar ese, ese volumen de agua. Aquí también, pues si este es descarga libre, generalmente estos de canal lateral son de descarga libre, y tiene estas estructuras también para evitar el paso de, de materia, o sea, bueno, de basuras, ¿no? Aquí pues, pueden ver que ya cayó alguna basura, y también como les mencionaba, estos como no funcionan o no operan muy seguido, a veces se le empieza a acumular alguna vegetación. O sea, si no se le da el mantenimiento como en estos casos, se empieza a acumular vegetación aquí en estas zonas, aquí pueden notar. Entonces esto pues sí favorece a que se pueda erosionar nuestra estructura y después tengamos algún problema de operación, ¿no? Empiezan a hacer aquí como quedades y empieza a jalar el material del recubrimiento. Entonces ahí pues podemos generar un problema ya de seguridad de la estructura. Es bien importante. Este también es de México. Esta es una presa en Puebla, de Valsequillo. Y aquí no encontré fotografía de un vertedor en sifón, pero bueno, se me decía que estos funcionan con base en los niveles. Igual una vez que se alcanza cierto nivel, hace una succión y descarga el agua, ¿no? O sea, este es no encontré una imagen, pero bueno, también se pueden encontrar estos tipos de vertedores. Generalmente no son de los volúmenes de agua como estos, ¿no? Que estos son enormes, pues porque estos sí requieren de un procedimiento constructivo pues mucho más complejo, pero los pueden encontrar, así existen. Por otro lado, aquí estos ya los vertedores que les decía que ahorita están muy en uso, son los vertedores escalonados. Estos últimamente pues, se han utilizado bastante, aunque tienen ciertas restricciones para el manejo de caudal por ancho unitario. ¿Se acuerdan que el doctor les ha mencionado, ¿no? Que se analiza o con base en experimentación se definen ciertos parámetros,
límites de que operen de manera segura estos vertedores. Y lo que se busca es que estos vertedores vayan disipando energía en cada paso o en cada caída que tengan de escalón a escalón. O sea, van disipando la energía. Aún así, o sea, bueno, esa por ejemplo no es una cortina tan alta, pero para el caso de cortinas que a veces pueden ser muy, muy altas y tienen este tipo de vertedores, aún así, entonces requieren de alguna estructura disipadora, como un tanque ya de mayores dimensiones o en su caso también de cubetas deflectoras. Ustedes no sé si, bueno, los que viven por aquí en la Ciudad de México, aquí pueden encontrar uno en la Plaza Universidad, tienen una fuente que trabaja bajo este principio. Igual ustedes van a notar que la huella es mucho más alta que perdón, que la altura es mucho más grande que la huella, pero está en función del talud que se le proporcione y ese dimensionamiento de los escalones lo van a realizar con base en el tirante crítico que se presenta en la parte más alta, en la cresta. Y en este momento ojalá nos dé oportunidad de ver el cálculo o dimensionamiento de estos vertedores, pero bueno, trabajamos bajo ese principio. Y bueno, estos son de los, digamos, como que de los que se más están utilizando. Aquí en este caso, este es un vertedor que es prácticamente en toda la cortina. O sea, o toda la cortina se permite el paso, ¿no? Porque como están sobre cortinas rígidas, pues no tiene ningún impacto importante si deja pasar el agua. Sí hay problemas si, por ejemplo, nosotros no hacemos un buen dimensionamiento de los escalones, porque a veces puede generarse, o sea, bueno, si no se tienen un buen diseño, si se sobrepasa del siguiente escalón, empieza a erosionar las orillas, entonces ahí puede dañar la estructura, ¿no? Y por otro lado, van a encontrar otros donde están concentradas la estructura, es decir, a lo mejor nada más está limitada a una sección de la cortina, a lo mejor en el centro o hacia dependiendo de dónde se encuentre el causa, bueno, van a encontrar ya la estructura a lo mejor reducida en espacio. Eso también puede darse el caso. Esta es una presa que se encuentra en Tamaulipas, donde hay muchas de estas presas ya en el norte, porque tienen la virtud de que se construyen muy rápido, o sea, el procedimiento constructivo se puede llevar a cabo en un tiempo muy corto. O sea, hay cortinas de, no sé, imagínense, de 40 metros de altura, que se pueden construir en meses. O sea, no sé, apenas hay una que se construye en Chihuahua, que igual es de almacenamiento, tiene un vaso muy pequeñito, pero su cortina es de 40 metros, con una longitud de 180 metros de corona, y se construyó en 4 meses para estas de cortinas de CCR, a diferencia de las cortinas de enrocamiento que sí requieren de un tiempo pues más prolongado. Si se acuerdan, ahorita que vimos en las clases anteriores, la selección del tipo de cortina, acuérdense que está en función también del terreno y de las condiciones sísmicas y de varios parámetros. Por eso es que, pues sí, es importante identificar qué estructura nos es conveniente para qué estructura es conveniente para nuestra obra. Sí, permítanme un segundito. Bueno, les pido un poquito de paciencia, pero de pronto empiezan a llegar mis compañeros. Otra de las clasificaciones también que es bien importante que los tengan en cuenta, que les decía que tenemos dos vertedores, el vertedor de servicio y el vertedor de emergencia. Yo como ahorita se los ya he platicado, el vertedor de servicio luego funciona para caudales más pequeños que el de la avenida de diseño. Y bueno, eso se operan generalmente con mayor frecuencia. Y ya el de emergencia, pues como decía, o sea, es para cuando tenemos avenidas que se presentan muy pocas veces. Entonces, evidentemente, pues, son más robustos, son de mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en el dimensionamiento, pero también ya en el diseño estructural y la calidad de materiales que empleemos en ellos, porque como ustedes se imaginarán, como al ver las fotografías, se presentan velocidades muy, muy, muy altas. Entonces, para mantener la seguridad de estas estructuras es bien importante hacer tanto el análisis hidráulico con mucho cuidado, como ya hacer el dimensionamiento. Acuérdense que toda la información que nosotros generamos se la tenemos que proporcionar a otras disciplinas.
como el caso de la parte estructural, ¿no? A ver, veamos. Finalmente, bueno, les voy a mostrar aquí unas esquemitas ya para sus parámetros de diseño de los vertedores. Este, Principalmente lo que vamos o uno de los parámetros para definir el tipo de estructura, pues va a ser a partir de la obra de contención, como les mencionaba. Si tenemos una estructura rígida, pues generalmente podemos colocar la obra de excedencia sobre la misma cortina. Y como ven, pues sí, o sea, como la que vimos ahorita, ¿no? De las vertedores escalonado, el cimacio, etcétera, ¿no? Cuando tenemos una presa de tierra o de enrocamiento, pues esas no generalmente no llevan la estructura vertedora sobre la cortina, sino se busca una ladera, que fue como la primera imagen que les mostré hace ratito. Por otro lado, también es pues la altura de descarga. Si tenemos una estructura de descarga de tal manera que necesitamos una rápida o algo así, entonces se tiene que identificar qué tipo de estructura de terminal va a llevar, ¿no? Esas velocidades también en los canales de llamada. Aquí generalmente debemos de tener velocidades muy bajas con las que entregamos, son velocidades muy, muy bajas. Ahí ustedes van a ver que hasta incluso pareciera como si no se moviera el agua cuando está en esta zona. Y finalmente también pues la carga hidráulica que tengamos, ¿no? O sea, qué niveles estamos alcanzando con nuestro tránsito. Todo esto les decía, o sea, esas elevaciones se definen con los tránsitos de avenidas para el vertedor. Probamos diferentes elevaciones, aunque, bueno, todo esto les decía, va en conjunto con nuestro funcionamiento de vaso, que es diferente al tránsito de avenidas. El funcionamiento de vaso nos permite analizar los volúmenes o niveles en el vaso con base en la demanda con la que vamos a entregar. Y el tránsito de la avenida para ya encontrar el nivel de corona, por ejemplo, aquí es con base en el tránsito de avenidas para encontrar con los niveles máximos de nuestra avenida, por decirlo así. Si la avenida con la que entra aquí genera unos volúmenes con base en su curva de elevaciones, volúmenes del vaso, y a partir de ese funcionamiento pues se encuentra esa elevación. Luego también, vamos a ver ya, ahorita es como una breve explicación de todo este proceso, sin embargo lo vamos a ver todo esto con mucho detalle ya. Finalmente, pues el paramento del cimacio, esta parte del paramento sería la pared que tenemos aguas arriba, porque entre más corta sea, las velocidades que se generan ahí presentan un poquito, son mayores, pero aparte también generan turbulencia, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces, las líneas de flujo pueden ser un problema también. Y finalmente, lo que les mencionaba, la longitud de cresta. Aquí cuando tenemos restringida el espacio, pues les decía, podemos tener opciones de poner vertedores, de diferentes formas, como el abanico, les decía, o incluso hay unos de dentados o de zigzag para crecer nuestra longitud. Aquí en esta esquemita que tengo en esta parte, este es un vertedor que no puede ir sobre la cortina, porque esta es una obra imagínense que esta es una cortina de enrocamiento. Aquí, para nosotros diseñar nuestro canal de acceso, muchas veces están en función de la topografía, porque aquí, como pueden ver, pues aquí nuestras curvas de nivel nos indican que aquí hay una especie de cerrito, imagínense, un cerro, y entonces no podemos tirar todo, o sea, no es conveniente a veces hacer el corte de toda esta zona, o sea, ese movimiento de tierras es muy, muy, es costoso, y por otro lado también genera cierta incertidumbre, aunque si nosotros hiciéramos nuestro canal aquí, por ejemplo, en esta zona, tendríamos que hacer estudios que a lo mejor nos indicarían que no tienen las condiciones de estabilidad para mantenerlo, ¿no? O sea, o colocarlo de esa forma. Les decía, se tiene que dar una curvatura tal, o sea, si se requiriera que fuera curvo, que entregara el agua de una manera muy ordenada. Aquí prácticamente les decía, tiene que tener una velocidad muy baja. Tiene que ser una velocidad suficiente para permitir el paso y que no deje sedimentos en esta zona, pero que no sea tan grande para que no genere turbulencias en su paso por la zona de control. Y aquí pueden ver que a veces están juntas las estructuras. Aquí está la obra de desvío al lado de la obra de excedencias. Aquí.
Miren, y ahora les voy a mostrar una figurita de cómo se ven. Miren, esta es una obra de excedencias parecida a la que vimos en la fotografía. Y como les decía aquí, prácticamente el agua casi no se ve. Aunque está todavía así en proceso de construcción, bueno, tiene su canal de llamada en sección, digo, en una curva. Eso, aún cuando opera aquí, pues trabaja muy de manera homogénea. Aquí, como pueden ver, la pendiente es muy bajita. Aquí está. Ya la estructura terminal ya está hasta aquí abajo. Digo, por eso les decía que es muy importante el tipo o sea, de cortina con el que vamos a trabajar. A lo mejor, y puede ser que esta no sea suficientemente alta. Aquí, así a manera de, como de información adicional, aunque ahorita no es el tema, estas son nuestras obras de toma, nuestras estructuras de la obra de toma. Esta presa todavía estaba en esta fotografía, todavía estaba en construcción. Así se ven. Y esta es una estructura controlada. Aquí, bueno, les pongo prácticamente un criterio para calcular la longitud efectiva de cuando ustedes van a hacer el cálculo o el análisis del paso de la avenida por estas estructuras. Esta es la longitud total, considerando todas las pilas, y aquí únicamente le estamos quitando las pilas, ¿no? Les decía, aquí tienen unos coeficientes de contracción por estribo y por las pilas. Eso es bien importante porque les decía, o sea, no es lo mismo que pase el agua por una sección directamente así, por ejemplo, esta que es recta, que tenga una curvatura que le ayude a no despegar aquí. Si ustedes les ha tocado, por ejemplo, ver el paso de agua en un canal donde se abre la sección, a veces se despega el agua de los muros cuando hace ese cambio de sección. No se busca que eso no suceda para que no se presenten presiones negativas en esas separaciones, porque se genera una succión cuando se mueve el agua o se contrae, se generan unas presiones negativas en los muros. Entonces, por eso se le da la forma a esas pilas. Esas generalmente les decía, como varían con base en el gasto y la carga, pues se sacan, o sea, se obtienen un modelo, o sea, la forma ya final o definitiva, se obtiene bien un modelo físico. Y esta, digamos, que sería la forma para uno de los criterios para calcular la longitud efectiva. La otra directamente, pues nada más es restar el espesor de las pilas para su cálculo, ¿no? Sin embargo, ya con más detalle, pues sí se recomienda revisar el efecto de las pilas intermedias. Entonces, esta presentación ya se las envié para que cualquier duda que tengan la veamos. Ahorita es para una introducción a las vertedores. Yo sé que a lo mejor les parece mucha información, pero ahora con las siguientes clases ya van a ver con detalle cada vertedor. Van a ver cada tipo de vertedor. Aquí, si se acuerdan de sus clases de hidráulica básica, donde veían el vertedor de pared delgada, un CIMACIO trabaja bajo ese criterio. O sea, para un cierto gasto tenemos una forma que se generaría de la lámina inferior o del, del agua. Y entonces para un gasto en particular, que sería nuestro gasto de diseño, obtenemos esta forma. Lo único que se hace es ponerle este material para poder recibir caudales menores. En teoría, se busca que cuando tengamos el gasto de diseño, esta estructura o esta plantilla no sienta o no note la presencia de agua para esos efectos. Pueden encontrarse vertedores que tengan el talud vertical, la pared vertical, el paramento de aguas arriba que sea vertical, o también pueden encontrarlo inclinado. Esto va a estar mucho en función de la estabilidad de la cortina. O sea, a veces la cortina requiere de esos taludes para que se puedan, como ahorita que están haciendo su análisis de estabilidad de la cortina, van a encontrar eso. Que si, por ejemplo, por peso propio, o sea, así y no tiene las condiciones para evitar deslizamientos, se le pone mayor volumen de concreto, se hace ese análisis. Y así, entonces por eso se les pone, a lo mejor se busca que tenga un peso mayor, para que no deslice. O sea, digamos que eso responde a partir de esas condiciones. Por eso, como pueden ver, o sea, cuando nosotros hacemos como hidráulicos el dimensionamiento de esto, se pasa a la siguiente disciplina, o se trabaja en conjunto, y se tiene una retroalimentación para poder llegar a un diseño final, como en este caso, pues a lo mejor
ya por parte del estructurista o incluso ya a lo mejor el tecnista nos indicó que sí se requería que tuviera un talud en el paramento de aguas arriba. Digo, estas son las dos formas. Aquí van a encontrar también muchos criterios para el cálculo de estas estructuras. Aquí en sus clases bueno, en el laboratorio de hidráulica les enseñan un método, el criterio del USDR, o bueno, al menos ese es uno de los criterios, porque creo que les enseñan dos. Este es uno de los más sencillos, y antes se hacía de manera, eh, con base en relaciones unas gráficas. Ahora ya también se ha propuesto una ecuación, por ahí hay un libro por ahí de INTA, donde un USBR propone una ecuación para esta estructura, para esta curvatura en la curvatura de aguas arriba. Ahorita no estoy segura si ya vieron esto en el laboratorio, no sé si ya llegaron a este tema en las prácticas, pero esta curvatura se calcula a partir de dos circunferencias, tangentes, y este es por medio de una parábola. Está la curva de aguas abajo. Se calcula así. Ahorita, pues, aquí le ponemos que se puede dividir en cuatro, o sea, bueno, se analizan los cuatro cuadrantes, de tal manera que en el 3 y el 4 está la parte del dimensionamiento de la curvatura de nuestra estimación, y los dos de arriba son para nuestra lámina de agua, para encontrar tirantes y la carga, con base en la carga. Entonces, finalmente, bueno, ya una vez que tenemos esto, para nosotros hacer nuestro análisis y el dimensionamiento, por ejemplo, de estas curvas, les decía, necesitamos conocer, bueno, evidentemente, pues la geometría de nuestro cimacio, bueno, por lo menos la altura de nuestro cimacio, que es esta, o sea, toda esta es nuestra altura del cimacio, ese sería. Y este punto lo vamos a encontrar a partir de la carga. O sea, estos parámetros, todos lo vamos a calcular con base en la carga de nuestro cimacio. Tenemos una carga, la carga hidráulica directamente del agua, el nivel de la superficie nivel del agua, y la carga de velocidad. Esta la van a encontrar así como la carga de velocidad. Y nuestra carga de diseño va a ser la suma de estas dos. Entonces es bien importante. Aquí van a encontrar que para el paramento lo vamos a, nuestra altura del cimacio va a estar considerando tanto la parte recta como esa diferencia con la cresta y esta parte vertical. Ahorita les digo, o sea, el criterio que les voy a mostrar yo es el gráfico, bueno, con unas gráficas, pero les aquí ya hay una parte con una expresión. Y para la carga de aguas abajo, también es por medio de decía que es una parábola, y va a estar en función, pues, de la carga también. O sea, estos parámetros los obtenemos por medio de la carga de diseño. Ahorita no vamos a entrar mucho en detalle del cálculo, porque lo que quisiera más que viéramos como los ejemplos, o sea, tengan unas imágenes para que se les sea más clara cómo son los vertedores, y ya los ejercicios que hagamos ya van a estar en función de estas gráficas. Ya les voy a enseñar cómo usar estas gráficas, y vamos a hacer el análisis con base ya con expresiones que se han desarrollado. Pero lo importante que quiero que vean es que aquí en estas gráficas van a encontrar estas curvas que son para cuando tenemos el paramento o la pared de aguas arriba, que puede ser vertical o que tengan taludes, como las que vimos hace ratito. Van a estar en función de la relación de la carga de velocidad y con la carga de diseño. Y entonces, con base en esta relación y nuestro talud, obtenemos nuestros parámetros para darle forma a nuestras parábolas, que en este caso, por ejemplo, es el exponente y el parámetro que le da la magnitud, que es la K. Está en negativo porque estamos dibujando esta parte, la parte de este cuadrante. Por eso es que va con negativo. Y ahorita no vamos a entrar con mucho detalle esta parte, pero quiero que vean que así cómo se obtiene. Esta es para obtener ¿se acuerdan? La X y Y, C voy a regresar a la figurita, para obtener este punto. O sea,
para tener este punto, también es con base en la carga de diseño y con el apoyo de esas gráficas. Y así también para el caso de los radios con los que hacemos esa curva de aguas arriba. Entonces tenemos un dibujito para dibujar esa parte. Con una de las gráficas obtenemos el XY o la coordenada para este punto, y esta curvatura se forma por la tangencia de dos círculos, dos arcos de circunferencia. Los vamos a hacer ahora en los ejercicios que veamos. Vamos a hacer este proceso. De todos modos, este mismo criterio se los dejan en la práctica del laboratorio del diseño del gimnasio. Acá también con estas grafiquitas les quiero mostrar los apoyos para obtener el coeficiente de descarga cuando no estamos analizando el gasto de diseño. Cuando tenemos un gasto de diseño, pues hay unas gráficas, hay unos coeficientes específicos con base en la carga de diseño, que nos dan este coeficiente. Y este es un apoyo para cuando no tenemos, no estamos revisando con el gasto de diseño, sino son gastos menores. Lo vamos a hacer todos los ejercicios de todo esto. Ese es para descarga libre, y también hay para coeficientes, los coeficientes de descarga para las descargas controladas, para el cálculo con compuertas. Igual, en función de la apertura de la compuerta contra la carga de diseño. Esta es la ecuación del orificio aplicado a las compuertas. Trabajan bajo ese mismo principio. Bueno, a lo mejor no voy a alcanzar a mostrarles todas las diapositivas, pero bueno, ahorita vamos a ver hasta dónde llegamos. Nuestros conductos de descarga, como mencionaba, podemos tener un túnel, como en el caso que vieron para el embudo, o incluso, por ejemplo, si tienen un canal, una entrada, por ejemplo, como un portal, como la que vimos en las obras de desvío, pero a lo mejor por pendiente o por desnivel necesitamos llegar a una elevación muy baja. Entonces se pone una especie de túnel o conducto que tiene una pendiente importante y ya permite hacer ese desnivel. O el canal, como son como los que vimos ahorita en las fotografías. Aquí les pongo unos planitos, una imagen de cómo serían esos conductos. Aquí está la compuerta, está nuestro cimación muy pequeñito, bueno, se ve pequeño por la escala con respecto al conducto. Aquí está cerrado, tiene esta curvatura para conducir el agua de manera homogénea, se busca que sea así. Estos son muy, muy largos, esos tubos a veces, y entonces por eso pueden notar aquí el desnivel. Y tiene su estructura disipadora. Este caso, les decía que es bien importante hacer este análisis de las velocidades que se tengan acá, o sea, las necesidades y las presiones que se presenten para evitar estos problemas de socavación. Este sí es un caso real, este es un caso de la presa El Infiernillo, donde tienen este tipo de vertedores y cada que vierte tienen este problema de socavación. Y se puede presentar esta parte. La parte de aquí, estos son unos efectos de la cavitación cuando se presentan cuando tienen, por ejemplo, entrada de aire a algunas estructuras de conductos cerrados. Estas son en unas, de una bomba, bueno, de los álabes de las bombas. Estas en unos canales también, unos canales generalmente se pone algún objeto para tener una idea de la dimensión. Pero miren, aquí es muy grande este daño. Y para evitar eso, en los canales o en los vertedores se colocan unos orificios o unas entradas de aire como escaloncitos para permitir el paso del aire y evitar que se presenten esas presiones negativas. Esto es con mucho detalle, ya lo voy a pasar un poquito más rápido. ¿Se acuerdan que les mostré hace un ratito la presa Wittis? Esta es el vertedor. A lo mejor por la fotografía como que no se alcanza a ver la dimensión de la estructura, pero estas personas pues pueden comparar con base en la dimensión, y esta es una estructura gigante. Estos son los aireadores que le colocaron para evitar problemas de cavitación, y tienen alrededor tienen una altura de como 2 metros, 2,10, algo así. O sea, esta persona apenas alcanzaría a tocar el escalón en su paso por los aireadores. Aquí está la cubeta
deflectora. Y esta imagen es del modelo físico que se encuentra en el Instituto de Ingeniería. Me parece que este es el modelo 1A20, me parece, porque tienen dos modelos, uno a 20 y uno a 50. Y este es el modelo 1A20 donde se analizaron o sea, se hizo el modelo para revisar y colocar los aireadores en una posición que generara mejores resultados de velocidades, o sea, para disminuir velocidades, porque en cada vertedor, perdón, en cada aireador lo que se busca es disminuir velocidades. Aquí también se reducen las presiones, el límite aire al agua. Y aquí se puede ver, este es el modelo físico. Y aquí también pueden ver que se analizaron las pilas, o sea, todo eso, estas formas de las pilas se da con base en una observación. Aquí si ven, este es de madera, porque estas se prueban varias geometrías, se quitan y se ponen, ¿no? Aquí. Se coloca bueno, aquí pueden ver que aquí hay unos puentecitos para sacar fotografías, se colocan algunos aparatos de medición. Acá no se alcanza a ver, pero en esta zona tienen algunos equipos de monitoreo de medición por acá. Aquí están las escalas, se ponen escalas a milímetros para medir los niveles, etcétera, ¿no? Y acá están los cárcamos de retorno, porque estos son modelos que todo el tiempo están circulando el agua. O sea, descargan a un cárcamo y de aquí se mandan otra vez a este tanque de carga y así sucesivamente para estarlo probando y no emplear mucha agua. Ahora les voy a mostrar cómo operan una vez por su paso por el aireador. Vienen con aquí ya tiene una velocidad, se mete aire y se disminuye la velocidad porque evidentemente se empieza a disipar la energía con esa caída y baja velocidades. Y sí, entonces por eso se ve como espumosa, pero realmente lo que tiene es agua combinada con aire. Y aquí una vez que ya operó, esta es otra presa, esta es la presa del cajón. Esta tiene como tiene doble pendiente y tiene más aireadores, ¿no? Luego estos se analizan y evidentemente sí hay teoría con base en estos experimentos para proponer tanto la geometría como la separación entre estos aireadores, pero finalmente se definen ya en el modelo físico. Aquí lo pueden ver, esta es la presa del cajón. Aquí pueden ver que igual tiene su cimacio controlado por compuertas, su canal su canal de descarga y su estructura, ya sea de lanzamiento o disipadora, ¿no? Aquí es de lanzamiento, tiene una curva. Y aquí como les ponía, bueno, esto es algo que ya les había platicado, sobre las cubetas de lanzamiento o deflectores, o luego los tanques amortiguadores. Generalmente los tanques amortiguadores ayudan mucho cuando las condiciones del terreno pues, no son tan buenas, entonces se forman como una alberca, les decimos que se forma una alberca y ahí el volumen que ya tenemos de agua ahí acumulado, conforme llega a las descargas del vertedor con una velocidad, golpean o bueno, digamos, hacen un choque de esos volúmenes, sí, estos volúmenes de agua y entonces disminuye la velocidad inmediato con el impacto. Y ya hasta aquí les voy a dejar, porque voy a empezar a hacer un poquito más de ruido. Sin embargo, aquí está este criterio para cálculo de la cubeta. Ese también lo vamos a ver en un ejercicio. Y también, me parece que también lo ven en el laboratorio. Igual que ustedes van a encontrarse en diferentes formas esta expresión, pero esto nos permite calcular la, el chorro con el que sale el agua de la cubeta deflectora. Esas, por ejemplo, para las cubetas deflectoras, los saltos de esquí, y luego también para los tanques amortiguadores, para disipar mayor energía, se pueden colocar estas estructuras que le llaman dientes, se les pueden encontrar, se les pone, bueno, para nosotros generar o forzar un salto, un salto hidráulico, podemos poner una estructura ya sea por un escalón o un cambio de sección, etcétera. Bueno, eso también, hay algunas recomendaciones que se colocan o sea, bueno, que se han obtenido con base en experimentación. Eso pues ahorita es como ya entrarle demasiado a la parte teórica, pero finalmente ya con esto, ya vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. El doctor también ya les tiene preparadas algunas partes de ejercicios durante la clase. Finalmente, nada más les quiero mostrar un ejemplo de problemas que se presentan
cuando se operan los vertedores. En esta presa, aquí como ven, tenemos el vertedor de servicio y acá tenemos un vertedor de emergencia. Aquí estamos operando ya el de servicio, que es el que tiene poquitas compuertas, que ven que es más pequeño. Y no es que opere uno o el otro, ¿no? Cuando ya llega a la avenida fuerte, evidentemente tienen que operar los dos, ¿no? O sea, para aprovechar las estructuras. O sea, no se hace, si no este que hubiera quedado muy grande, ¿no? O sea, si operáramos uno u otro, ¿no? Aquí se operarían todos. O sea, la estructura para diseño del total de la avenida serían todos, pero el de emergencia nada más son estos tres pequeños. Aquí les muestro un ejemplo de una vez que operó ese vertedor, se desprendieron las losas del tanque amortiguador. Y aquí, esto que marco es una persona, para que noten el tamaño de las losas que se colocan en esas estructuras. Se imaginan así como que todo el golpe de agua, o que todo el movimiento de agua que se generó allí, que levantó todas esas losas. Y así fue como quedó. Esto fue un trabajo terrible porque, o sea, cuando pasa la avenida, pues el agua se queda acumulada en el tanque. Entonces, si uno no se mete, o sea, o sea, si no hubiera bajado el nivel, a lo mejor ni cuenta se daban que estaba este problema. Pues, se revisó una vez que se operó, siempre que operan las presas, cuando operan en volúmenes importantes, se hacen inspecciones para ver cómo funcionaron. Porque hay cosas que a lo mejor no se ven a simple vista, pero después con el tiempo pueden generar un problema de esta magnitud. Entonces, bueno, finalmente con esto termino la explicación, digamos, la introducción a los vertedores. Ahorita fue meramente informativo. Todavía la parte teórica, pues no lo hemos visto. Ahorita no sé si de lo que vieron tengan algún comentario, tengan algo que quieran que profundicemos en lo que nos queda de tiempo. De todos modos, como les mencionaba, ya esta presentación se las envié el día de ayer, una noche, para que la revisen, les sirva de apoyo. Esta presentación no es la del curso del doctor, evidentemente él tiene otras presentaciones, pero esta la ocupé para un curso que dimos así también, un curso pequeñito, ¿no? Por eso no tiene tanto desarrollo teórico, pero ya con base con esta introducción ya podemos, antes que ya conocieron los tipos de vertedores que hay, ya vieron algunos así de manera, con imágenes, pues van a tener un poquito más claro ahora que ya entren a ver ya el diseño de estas estructuras. Y como les mencionaba, pues para quienes se conecten el día de mañana, vamos a empezar a ver estos ejercicios de estas obras. No sé si tengan algún comentario o quieran tengan alguna duda. Yo sí tengo una duda. Sí. Pues no entendí muy bien cómo funciona el vertedor. Ay, se me fue el nombre, en el que hay una circunferencia en medio de la presa. Bueno, eso fue lo que entendí con la fotografía. ¿Qué fotografía es? A ver, déjame ver eso. El de embudo, ¿no? Sí, el de embudo. ¿No entendiste qué parte? O sea, ¿Cómo es la descarga? mira, bueno, ahorita me voy a aprovechar una figurita que vimos acá. Aquí. Lo voy a compartir de nuevo. En este caso, voy a aprovechar esta figura. Imagínate que tendría una descarga de este tipo. En vez de que, en vez de que tengas la entrada en este sentido, tendría la descarga por la entrada por acá arriba. Imagínate que estuviera aquí y cayera aquí y se dirige. Generalmente se le da pendiente para que no haya un golpe a 90 grados. Casi nunca nunca van a encontrar así conductos de estas magnitudes en 90 grados, pero van así. O sea, imagínate que tú lo estás viendo desde el lado, ¿no? El agua entraría aquí, o sea, hacia aquí abajo. Y mira, a ver si lo puedo dibujar así. Aquí entraría el agua y pasaría en un conducto parecido a este. Así. No sé si queda claro. Sí, ya está. Bueno, muchas gracias. Ok.
que, y, pues sí, o sea, digo, estos no son muy comunes por el la problemática que generan o el cuidado que se debe tener, ¿no? La calidad que deben tener los materiales y que como son además estructuras que requieren o sea, tienen este tipo de funcionamiento con grandes velocidades y de cierta manera con alto impacto, sí puede ser un problema después hasta su inspección. Son muy grandes, digo, aquí en las imágenes no se alcanza a apreciar esas dimensiones, ¿no? Pero imagínense que son de este tipo, o sea, siempre van, o sea, las estructuras de las grandes presas para, para control o para seguridad de obras de protección son gigantes, imagínense, digo, o sea, nada más vean esta luz. Digo, a veces en la imagen no se aprecia, pero por ejemplo, digo, aquí estas son unas personas que estaban haciendo una inspección cuando había vertido este vertedor. Este también tiene dos, si se acuerdan de la imagen que les mostré en un principio, son dos vertedores también. Aquí nada más se ve uno. Pero esa, a ver si la tengo aquí, una de las primeras que vimos. Uy, bueno, son dos vertedores también. Ay, ahora no lo encuentro, pero bueno, lo importante es que aquí está, son dos vertedores. Y son muy grandes, de verdad. Ojalá les toque visitarlas alguna de estas y a ver que son gigantes. O sea, a veces solo la carga del agua es mayor que la altura de una persona. Entonces sí son muy, muy robustas y por eso su impacto al abrirlas es muy grande. ¿Alguna otra observación, alguna duda que tengan? Y con toda confianza, digo, o sea, siéntense con la confianza de preguntar, ¿no? Bueno, preguntarme, digo, yo trataré de resolverles. A veces lo puedo hacer de inmediato, pero si no, siempre en el mismo día les contesto para que no se queden con la duda. Les voy a compartir un libro que lo voy a poner aquí rápido. Es del INTA. Tiene estos criterios que acabamos de ver. Sí, ya viene todo el desarrollo teórico con muchos ejemplos. Para que lo utilicen. Sobre todo, también les recomiendo mucho las series del Instituto de Ingeniería. Tienen bastantes series con ejercicios resueltos también. Y a partir de eso son como los que vamos a utilizar para la clase de mañana. Entonces, bueno, en la sesión de mañana veríamos algún vertedor, o sea, veríamos el dimensionamiento de un vertedor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿O tienen alguna cosa que quieran ver ahorita, por ejemplo, o que quieran que revisemos de ejercicio? Si es así, les pediría que me lo mandaran antes para yo ya haberlo revisado y aprovechemos el tiempo y no apenas me entere por ahí para que no me tarde tanto. ¿Vale? Entonces, si tienen algún ejemplo que quieran que revisemos, me lo pueden enviar hoy en la tarde para que yo lo pueda ya haber revisado. ¿Vale? Y si no, les presentaré algo de unos ejercicios que ya tengo de método. Bueno, partiendo de que ya no hay comentarios, bueno, menos que alguien ahorita me indique, con esto cerraríamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias. No, no hay de qué, y entonces, pues bueno, nos vemos